Listo, Lili. Gracias, Sebas. Bien, buenas tardes a todos y a todas. El día de hoy tenemos muy interesantes temas y va a ser muy interactivo también este espacio. Antes de dar inicio, por favor, recordar a los y las participantes que sus micrófonos deben estar apagados, excepto en el momento de que se les dé el uso de la palabra. Y de igual manera, el video, la cámara también, a fin de que podamos tener el tiempo, el espacio disponible para nuestro intérprete de lengua de señas. Teníamos, si tienes alguna pregunta, si no podrías, por favor, bajar tu mano. Sí. Bien, continuemos. El día de hoy, el primer tema que nosotros vamos a trabajar es sobre sexualidad y discapacidad. Yo quisiera, por favor, antes que nada, poner algunos elementos que son importantes para poder apoyarnos en el transcurso de esta jornada, ya que vamos a dar inicio a este tercer módulo. Si bien es cierto, tenemos dos temas pendientes del módulo 2, lo vamos a ir incorporando durante el trayecto de tercer módulo. El tercer módulo tiene que ver directamente con todo lo que tiene relacionado a la educación sexual. Entonces, es importante el que podamos tener algunos elementos que sí son válidos dentro de la salud sexual y reproductiva, con énfasis en el área de las personas con discapacidad, tener como elementos importantes para evitar que nosotros tengamos algún tipo de concepto o algún tipo de opinión que podría herir susceptibilidades. Primero, es muy valioso darnos cuenta que el día de hoy todos vamos a aprender. Y cuando decimos todos vamos a aprender, significa que yo quiero abrir un espacio por sobre todo para poder compartir aquellas ideas, criterios, realidades, creencias, mitos que como personas, seres humanos, tenemos sobre el tema de la sexualidad humana. Pero también esto vamos a irlo enmarcando dentro de lo que tiene que ver con sexualidad de personas con discapacidad. No hay, obviamente, un criterio que sea dueño de todos los espacios. Todos hemos crecido en diferentes entornos y en función a esos entornos vamos construyendo también nuestras ideas. Cuando yo les dije a ustedes, vamos a hacer un espacio interactivo, es porque también me interesa muchísimo saber y recibir de ustedes qué es lo que ustedes saben sobre sexualidad o qué es lo que ustedes creen que es un concepto sobre sexualidad. Entonces, yo voy a dar paso a 3 personas. Sé que de pronto habrán muchas otras que quieran y deseen también opinar. Sin embargo, vamos a ir dando progresivamente a lo largo de los temas a tratar el día de hoy este espacio para que todos, en la medida de lo posible, participemos. Levantando su mano virtual, por favor, les pido que me indiquen simplemente qué es para usted sexualidad, recordando que aquí venimos a aprender, entonces no somos dueños de la verdad. Vamos a aclarar algunos términos, eso sí. ¿Qué es para ustedes sexualidad? Tres personas que deseen participar. Levantando su mano, por favor. Estefanía es una. ¿Quién más? Rodrigo. ¿Alguna otra persona? Vamos a empezar con Estefanía. Estefanía, dime por favor, ¿qué es para ti sexualidad? Específicamente sexualidad, ¿qué es? Sí, bueno, yo creo que la sexualidad es como todo el cuidado que podemos tener con nosotros y nosotras mismas para poder llegar a un momento de placer, de satisfacción y de autoconocimiento. ¿Ya?
Rodrigo, ¿qué es sexualidad para ti? Hola, buenas tardes. Hola, Sí, Rodrigo. no, por eso creo que sí se me escucha. Vale. Para Se, mí, se te escucha. pero hay delay. Bueno, ni modo. Para mí, ¿qué es sexualidad? Son condiciones y características que definen el sexo de cada uno. Eso, o como sinónimo, cualquier cosa que tenga connotación sexual. Ujú. Tiene que Bueno, ver con atracción sexual, me dices también, ¿no es cierto? ¿Alguien no, más que desee participar? ¿Me puedes repetir? Tal vez yo escuché mal. repito. Todas aquellas condiciones o características que conlleven a todo término. No, espera, voy a ordenarme bien las ideas. Serían condiciones o características, valga la redundancia, que caracterizan el sexo de una persona. Creo que estaría bien. Eso o cualquier cosa que tenga o que conlleve alguna connotación sexual. ¿Ya? La siguiente persona, Julián, por favor. Gracias. Gracias, Rodrigo. Julián Casiano, si prendes tu Ah, micrófono, por favor. sí, para mí la sexualidad significa la división entre los dos géneros, masculino y femenino. No se me ocurre otra cosa no se me ocurre otra cosa en vez de esto. O a veces pienso en una atracción hacia X género. Bueno, eso sería mi opinión. Ya, ya. Gracias. Y última, Ambris, para no dejarte con la mano levantada. Ambris, por favor. Ya, muy buenas noches primero. La sexualidad es la condición que caracteriza, ¿no?, a cada persona. Por ejemplo, ¿no?, el sexo femenino, sexo masculino, ¿no? Eso sería. Gracias. Ya. Con una reacción, así como ustedes levantan la mano, simplemente les pido que levante la mano aquella persona. Pueden levantar todos o no pueden levantar ninguno. Aquella persona que en algún momento cuando le hablaron sobre qué es sexualidad, le dio un poquito de recelo, le dio un poquito de resistencia y no quiso hablar sobre este tema. Levanten la mano al que le pasó esto. A nadie, todos estábamos muy abiertos en hablar sobre sexualidad. Bueno, no tengo manos levantadas, eso me alegra, ya que entendería que estamos con esa predisposición para hablar el día de hoy sobre sexualidad. El hablar de sexualidad, no necesariamente sobre el énfasis en personas con discapacidad, es de por sí considerado un mito. Hay muchas personas, hay muchos grupos que evitan hacerlo porque consideran que no es un tema social, que es algo que tenemos que manejarlo estrictamente bajo confidencialidad y que tenemos que manejarlo también en secreto. Y de alguna manera, así algunas personas han crecido dentro de los diferentes entornos. Cuando nosotros hablamos de sexualidad, estamos hablando, sobre todo en sexualidad humana, estamos hablando que la sexualidad está dada en el ser vivo, hombre, mujer o no binario en este caso, desde que existe la fecundación misma hasta la etapa de la vejez, la ancianidad o hasta la muerte del ser humano. La sexualidad no es algo que se va formando desde el principio, en el transcurso del tiempo. Se va, sí, haciendo parte del ser humano de una manera consciente durante todo este tiempo. Sin embargo, en el momento mismo de la fecundación, ya existe una sexualidad humana. Y cuando existe este espacio, significará que el no nacido, que la persona no nacida, ya tendrá una connotación de sexualidad humana. No estoy hablando de identidad humana. Por favor, no confundamos, sino estamos hablando de la sexualidad humana. Al nacer, de igual manera, se presentará esta sexualidad y seguirá fortaleciendo
a lo largo del tiempo, en los diferentes espacios y producto también de aquellas relaciones interpersonales. Cuando hablamos de sexualidad humana, estamos hablando de una condición que primero tiene una connotación de tipo social, pero también de una connotación de tipo cultural, y que obviamente estará influida por la calidad de relaciones interpersonales. El ser humano no es un ser que está solo en la naturaleza, sino que se relaciona con otros hombres, con otras mujeres, con otras manifestaciones de ser humano y que va construyendo en este sentido su sexualidad. Cuando hablamos de que es una construcción sociocultural, estas relaciones interpersonales serán de una manera muy significativa parte de la decisión de adoptar una sexualidad de acuerdo a cómo la persona considere que se siente mejor. Cuando hablamos también de relaciones interpersonales, estaremos también hablando de que qué experiencias vividas tenemos. Y cuando hablamos de estas experiencias vividas, es muy importante hablar aquí sí sobre la identidad de las personas dentro de su sexualidad, el deseo y el comportamiento sexual, siendo esto parte de esta sexualidad humana. Identidad, deseo, comportamiento sexual. Si yo pregunto, ¿qué es para ustedes como personas con discapacidad la sexualidad? ¿Quién me puede decir como persona con discapacidad? ¿Qué es para usted la sexualidad? ¿Puedo invitar a que levanten sus manos, por favor? No entiendo. ¿Alguien desea levantar su mano? Javier, adelante. Javier Mantilla. Aló, ahora sí. Aló. Sí, dime. Bueno, de mi parte yo creo que tal vez, creo que la sexualidad de esas personas que tienen relaciones, bueno, relaciones entre de una persona, entre una pareja. Es la relación en una pareja. Mm, Y si yo te pregunto, ¿qué es sexualidad para una persona con discapacidad? ¿Qué es sexualidad para ti? Personas que tienen relaciones sexuales. Generalmente, gracias Javier, generalmente siempre, ya te doy la palabra, Ersi, generalmente siempre tenemos esta tendencia de relacionar la sexualidad, tengamos o no tengamos una discapacidad, con una relación sexual coital. Y no necesariamente es eso. Yo quiero regresar un poquito al concepto anterior en el que yo hablaba sobre sexualidad humana y decía que sexualidad humana estaba compuesta por la identidad, el deseo y el comportamiento sexual. Identidad, deseo y comportamiento sexual. Esto quiere decir también que no necesariamente cuando yo hablo de sexualidad de personas con o sin discapacidad, estoy hablando de una relación coital, sino de qué manifestaciones tenemos nosotros durante ese tiempo de expresarnos sexualmente hacia otra persona. ¿Acaso ustedes, y pregunto antes de dar la palabra a Daniel, ¿acaso nosotros, antes de llegar a una relación coital, nosotros no tenemos un acercamiento corporal, no nos llama la atención una persona, no nos enamoramos de ella, no hacemos un cortejo, una manifestación de que nos agrada? Todo esto es sexualidad. Es un conjunto de elementos que me llevan a entender
que yo hombre, yo mujer, o como quiera que no me identifique, estoy siendo atraído por otra persona. Daniel, dime. Sí, justamente eso iba a Dime, mencionar. Daniel. Hola, ¿me escucha? ¿Se me escucha? Sí, sí, te escucho. Te Ok. escucho. Justamente esto es lo que yo quiero mencionar, que la sexualidad no solamente se limita a lo físico, a las relaciones eh, coitosexuales, sino que la sexualidad es como ya muy bien dijo usted, que la sexualidad se expresa afectiva, social, sentimentalmente entre ambas personas, independientemente si son hombre o mujer, binario o no binario, etcétera, porque es la manera en la que nosotros buscamos ese complemento. ¿Por qué? Porque nosotros como seres humanos somos seres naturalmente sociales y lo social es sumamente importante dentro de la sexualidad, porque como personas con discapacidad tenemos derecho a expresar nuestra sexualidad. Y la sexualidad en Latinoamérica principalmente, que es una región altamente conservadora por la misma religión y otros factores, la sexualidad se trata como un tabú. De eso no se puede hablar porque está prohibido. ¿Quién lo prohíbe? ¿Quién lo dice? Entonces, para finalizar, la sexualidad como tal es algo multidimensional, es decir, que se expresa desde lo físico hasta lo psicológico, porque cuando vamos a establecer una familia, una relación de pareja, etcétera, nos damos a conocer ambas personas para que sepamos quiénes somos. Solamente eso diría. Muchísimas gracias, Daniel. Y sí, justamente cuando hablamos de sexualidad multidimensional, estamos hablando de esa parte física que Daniel hacía el comentario en su momento. Y tiene que ver con esos factores biológicos. ¿Qué es lo que me identifica a mí? ¿Qué es lo que tengo en mi cuerpo? Yo quiero hacer un ejercicio en este momento y les pido, por favor, que con todo el respeto a su privacidad también, por suerte cada uno de nosotros estamos en casa, cierren por un momento sus ojos y sigan la instrucción que les voy a pedir. ¿Qué es lo que les voy a pedir? Que por favor, por un momento, se imaginen ustedes que están visualizando su propio cuerpo. Cada uno de ustedes va a visualizar su propio cuerpo. Y va a reconocer aquellas partes en su cuerpo que de pronto no las hemos visto. O que si las vemos, nosotros no las queremos ver. En algunas ocasiones, la forma como a nosotros nos han inducido sobre la sexualidad y la discapacidad es considerado algo prohibitivo. Esto no se habla en público. Y cuando nosotros hablamos también de la discapacidad, en muchos de los casos, nuestros cuerpos están hechos de una manera diferente. No necesariamente como el estándar común y corriente, sino que nuestros cuerpos están físicamente, biológicamente, diseñados de una manera particular, producto de nuestra propia discapacidad. Para algunos, para otros no. Por un momento, cerramos los ojos durante un ejercicio de 1 minuto aproximadamente. ¿Y qué es lo que vamos a hacer? Yo les pido, por favor, que vean su cuerpo. Obsérvense en un momento desnudos. Y vamos a empezar por nuestros pies. Para los compañeros ciegos, este ejercicio es maravilloso porque ellos aprendieron a palpar su cuerpo y conocen a través del tacto. ¿Qué es? ¿En dónde está? ¿Cómo está compuesto? Veamos por un momento en nuestra mente cómo están nuestros pies. Y vemos que hay pies que son muy grandes,
otros más pequeños, unos anchos, otros más delgados, unos dedos largos, unos dedos cortos. Y subimos por los pies hacia las pantorrillas. Recorremos visualmente, llegamos a las rodillas, subimos hacia las piernas y encontramos diferencias en ellas. Existen diferencias entre un sexo, estoy hablando de sexo, y otro. Porque unos son más musculosos, otros tienen formas más contorneadas. Si subimos hacia nuestras caderas, encontraremos que en unos casos hay caderas más anchas, otras más firmes, hay glúteos y encontraremos órganos sexuales externos. Para las mujeres, la vulva, para los varones el pene, el escroto. Si vamos un poco mentalmente hacia adentro, veremos que también tenemos diferencias entre unos y otros. Estoy hablando de las características biológicas, físicas. Y vemos que mientras en unos hay útero, hay ovarios, en otros hay otros elementos. Subimos por el abdomen hasta el pecho y encontramos pectorales, un pecho firme, musculoso, fuerte, pero también encontramos en el pecho glándulas mamarias como los senos, por ejemplo, y van construyéndose dentro de nuestra sexualidad aquellos espacios biológicos que son propios de cada uno de nosotros. Subimos por los hombros, una espalda ancha o una espalda más corta, unos brazos más fuertes, unos brazos más contorneados, unas manos grandes, unas manos más delicadas, e incluso dentro de nuestro rostro hay facciones que nos diferencian. Dependiendo de las culturas, en el caso de las mujeres, dependiendo de las culturas, el cabello se identificará con mayor, un cabello más largo. Sin embargo, esto no tiene nada que ver con el hombre o la mujer, porque hay hombres que tienen un cabello largo por naturaleza también. Hay una voz más delicada y una más varonil, más fuerte. ¿Verdad? ¿Quién me quiere contar su experiencia? ¿De qué sintió en este momento que hice un acercamiento hacia la parte biológica de nuestra sexualidad? Estoy segura que como personas con discapacidad, algunos encontramos algunas partes de nuestro cuerpo en donde no están usualmente ubicadas. ¿Quién me quiere compartir? ¿Quieren compartir a alguien o continúo? Hola, bueno, yo algo breve. La verdad es que Estefanía. nunca me había fijado como en la parte de sexualidad en partes de mi cuerpo, como por ejemplo los pies o los hombros o los brazos. O sea, es la primera vez que yo como que interiorizo todo lo general de mi cuerpo, ¿no? Nunca había hecho esa dinámica y me parece interesante pensar en las manos, en los dedos, en el rostro, en el pelo, como un conjunto de todo. Uh-huh. ¿Qué te pareció? ¿Te pareció interesante, pero por qué? Porque desde mi punto de vista nunca se tiene en cuenta como todas las partes del cuerpo. O sea, siento que es como que en el tema de la sexualidad se prioriza más, no sé, como en el caso del pene o la vagina, o siempre como que está presente un estereotipo, y entonces siento que al conocernos individualmente en los cuerpos y al conversar sobre lo que tenemos y lo que no, es como que se derriban todas esas barreras y así se puede como desde lo que somos y desde lo que tenemos hablar libremente. ¿Ya? ¿Alguien más quiere compartir?
¿Nadie más? Bien, continuemos entonces. Esperemos que exista mayor participación, que rompamos un poquito ese recelo de hablar de estos temas, ya que son temas muy importantes. Rodrigo, levantaste la mano. Bueno, como indican de que no hay participación, es que el problema es de que yo voy a decir algo que tal vez no muy agrade, y es que yo no sentí nada. No sentiste nada. No, tranquilo, Rodrigo. Tranquilo, no hay ningún problema. Cada uno percibe y siente de manera diferente. Y es por eso que decíamos que una de las reglas del día de hoy era tener la libertad de poder expresar lo que nosotros consideramos y es nuestro criterio. Entonces, si tú no Ok, sentiste nada, no pasa nada. De acuerdo, Rodrigo. vale. Daniel, Sí, me pareció muy excelente el ejercicio, este ejercicio mental, porque, bueno, yo como persona con discapacidad visual soy ciego total. Y como usted muy bien dijo, nosotros las personas ciegas reconocemos nuestro cuerpo con el tacto y estamos en un constante, valga la redundancia, contacto con nuestro cuerpo. Una comunicación entre, entre mi ser subjetivo y mi exterior físico. Nuestra sexualidad está conectada con nosotros. Nos hace ser quienes somos. Y yo en lo particular les comparto que yo conozco mi cuerpo de tal forma que que sé comunicarme con él, sé lo que quiere, porque yo como persona y mi cuerpo somos una dualidad, es decir, somos dos, somos un conjunto. Esa sería mi aportación. miren qué importante el darnos cuenta que es un conjunto de elementos, definitivamente. No es únicamente llegar a este espacio del contacto corporal, del contacto coital, sino va mucho más allá de qué elementos yo voy añadiendo dentro de lo que es el espacio de mi sexualidad. Y eso es justamente lo importante. Vamos a hacer un siguiente ejercicio. Les pido, por favor, todo depende de la participación de ustedes para que ustedes puedan también poder tener este intercambio con ustedes mismos. Si no desean compartir, no hay ningún problema. Vamos a volver a cerrar nuestros ojos y vamos a imaginarnos por un momento. Profe Lili, disculpe, ¿Sí? recuerden siempre, las personas solas no pueden cerrar los ojos. ¿Sí? Sí, Entonces trate sí. de hacerlo así para todos. Sí, disculpe la No hay problema. corrección. Vale. Sí, no hay problema. Yo entiendo, no hay problema. Muchas gracias. Lo importante para los compañeros participantes sordos es que por la interpretación de lengua de señas necesitan recibir el mensaje de parte de su intérprete. En este caso, yo lo que les puedo pedir, por favor, es que vayan haciendo, es más, las instrucciones las estoy dando de forma pausada y les estoy pidiendo, por favor, que lo vayan realizando también de una manera progresiva, ¿sí? Este ejercicio, yo quiero que cada uno de ustedes se lleve el día de hoy a la casa, ya que empezamos un módulo bastante interesante sobre este tema de la sexualidad y la discapacidad y lo puedan hacer, pero frente a un espejo. Al finalizar la actividad del día de hoy, yo les voy a dar las instrucciones y esa va a ser su tarea para el día de hoy. ¿De acuerdo? Bien, para continuar con el ejercicio, excepto los compañeros sordos, todos vamos a cerrar los ojos, vamos a tratar de no distraernos con nada y vamos a hacer el siguiente ejercicio. Por un momento, vamos a volver a visualizar, a imaginar estos pies que vimos en un principio. Estos pies están al momento inmersos en arena. Nos da una sensación muy agradable. Esta arena es cálida, no quemante. Es una arena que nos
provoca a nosotros el poder caminar sobre ella. Y las personas que podemos ponernos de pie, aun cuando mentalmente todos podríamos, les pido por favor que empiecen a caminar en esta arena. Es una arena que va cediendo el espacio, que va hundiéndose pero sin causarnos daño. Y vamos a caminar por un momento. Vamos a ir hacia ese espacio en donde la arena se va volviendo más firme, más dura, muy probablemente está menos cálida, está un poco más fría, pero es agradable. Probablemente hay cerca agua y por eso la arena se va solidificando poco a poco. Va cambiando de tono, va cambiando de color. Ya no tiene un color grisáceo claro, es un color grisáceo más oscuro. Y empezamos a escuchar una corriente de agua. Estamos acercándonos al agua. Nuestros pies son más visibles. Y a manera que nosotros caminamos en este espacio, nosotros vamos sintiendo esta sensación de nuestros pies desnudos al ingresar al agua. Vamos caminando, avanzamos y el agua va subiendo poco a poco. Ha cubierto nuestros pies, va subiendo, cubre nuestras pantorrillas, va subiendo, cubre nuestras rodillas y allí nos quedamos. Nos quedamos por un momento y sentimos. Podemos mover mentalmente los dedos de nuestros pies. Y vamos sintiendo esto tan hermoso que es las sensaciones de nuestro cuerpo. ¿Cómo son las sensaciones de nuestro cuerpo? ¿Agradables, desagradables? Solo 2 participantes, por favor. Yo voy a hacer una pregunta. ¿Cómo se visualizaron ustedes en este espacio? ¿Qué sintieron? ¿Sintieron algo? ¿No sintieron nada? Daniel. Sí, bueno, yo voy a ser un poco más práctico. Cuando usted mencionó que íbamos caminando por la arena hacia el mar, inmediatamente fue a buscar a YouTube, sonidos del mar. Sentí una sensación, una descarga de emociones, por ejemplo, felicidad, satisfacción, adrenalina incluso, pero una adrenalina que no es de miedo, sino que a seguir más adelante, a ver qué hay más en el fondo del agua. Y cuando sentí eso, me sentí internalizado en ese ejercicio, como que verdaderamente estaba en la playa. Se siente bien hermoso. Solamente ser. Es bastante. Es bastante. Las sensaciones dentro de la sexualidad, cuando hablamos de deseos, es algo muy similar. Es algo muy similar. No tienen forma, no tienen color. Es algo totalmente abstracto. Hoy hicimos una visualización de la arena. Ya te doy paso, Rodrigo y Anne. De la arena, de los pies, del agua, y da una serie de sensaciones. En sexualidad, cuando hablamos de deseos, estamos hablando también de esas sensaciones que de pronto no están ubicadas en ningún espacio de nuestra corporalidad. Sabemos que anatómicamente, si vamos por la parte biológica, todo tiene un funcionamiento a nivel de cerebro. Pero entonces, ¿por qué cuando yo siento un deseo o cuando alguien me llama a mí la atención sexualmente, no necesariamente para una relación coital, sino para ese encuentro
entre seres humanos, yo siento escalofrío, siento que me duele el estómago, siento que me palpita el corazón, siento sudoración. Lo mismo que sienten las personas sin discapacidad, sentimos nosotras las personas con discapacidad. En ocasiones nosotros nos prohibimos y nos evitamos expresar estas emociones, estas sensaciones, perdón, y estos deseos por el temor. Rodrigo, ¿tú tienes una pregunta? No, no lo tengo. No. No. Ya, ¿podemos bajar la mano entonces? Mm. Gracias. Ani. Bueno, yo quiero expresar cómo me sentí. Realmente Adelante. fue increíble. Mientras usted iba, vamos a decir, dándole las instrucciones, yo incluso los pies, cuando usted dijo de cómo sentir la arena en los pies, automáticamente yo experimenté como esa sensación y físicamente hice como ese gesto de cuando uno tiene arena bajo los pies, que uno mueve los deditos. Y fue realmente liberador. Yo hasta escuché gaviotas, Ya. puse mentalmente, como que puse la idea de que había unas gaviotas, estaba el mar, y es como una sensación de libertad que uno siente y de relajación, sinceramente. Gracias, Ani. Miren, hemos experimentado hasta hoy, este momento, el reconocimiento de nuestra corporalidad, de la parte biológica de nosotros, observando nuestro cuerpo a través de nuestra mente, pero también sentimos otras sensaciones que son parte de nuestra sexualidad también, porque estamos relacionándonos con otros elementos. Ahora quiero que hagamos otro ejercicio. El que quiere cerrar los ojos, cierra los ojos. El que no necesita hacerlo, porque más bien necesito participación. Vamos a regresar un momento cuando nosotros éramos niñas y niños, cuando éramos pequeñitos. Creo que en este grupo hay jóvenes entre los 18 y 30 años más o menos, ¿verdad? Entonces, quiero que recordemos aquellas enseñanzas sobre sexualidad que estaban entregadas a nosotros de parte de nuestros padres, de nuestros abuelos, de nuestros hermanos mayores. Por un momento, solo por un momento, vamos a acordarnos qué nos decían sobre la sexualidad. Durante 30 segundos, yo no voy a hablar. Quiero que ustedes, por favor, recuerden, ¿qué nos decían sobre la sexualidad? Fue fácil, nosotros tuvimos este espacio para que me digan qué era sexualidad, para aprender de sexualidad. Durante 30 segundos yo no voy a hablar. Empieza el ejercicio. Bien. Una segunda pregunta. Para los estudiantes que están acá presentes, tengo estudiantes que tienen discapacidad y estudiantes que no la tienen. Para los estudiantes con discapacidad, les pido por favor que pensemos un momento. ¿Qué pasó con esa enseñanza de la sexualidad en torno a mi discapacidad? Voy a poner un ejemplo. Yo, mujer de 26 años, con una discapacidad visual. ¿Qué me decía mi madre, mi hermana mayor, mi abuela sobre el tema de la sexualidad? Yo, varón, persona sorda,
de 30 años. ¿Qué me decían sobre la sexualidad y mi discapacidad auditiva? O discapacidad visual también, o discapacidad física. 10 segundos, yo me callo, ustedes contéstense a sí mismos. Tercera pregunta. La forma como me enseñaron lo que era sexualidad influyó en mi vida en el presente, ahora que ya soy adulta, adulto. ¿Está influyendo? La enseñanza que recibí en ese entonces, hace 8, 10, 12 o 15 años, influye en mi vida al momento en lo que tiene que ver con mi sexualidad. ¿Es una idea que me facilita la vida sexual o es una idea que me limita la vida? 10 segundos, contéstese. Bien. Ahora con toda libertad, por favor, yo les pido que levanten su mano y me cuenten cómo es su sexualidad actualmente. ¿Qué aprendieron? ¿Qué les enseñaron? ¿Qué les dijeron en torno a su discapacidad? ¿Esto influyó en su vida? ¿No influyó? ¿Qué pasó? Rodrigo. No, ok. Voy a poner eso en un rato. Principiando, a mí no me dijeron nada. A mí, pues, lo más básico, o no, ni siquiera eso. Lo que recordé buscando entre los empolvados recuerdos que tengo, mi mamá solo me dijo, el día de mañana no quiero que embarace ninguna chica. Ahí se pone el condón. Eso fue todo lo que me dijo, de todos mis recuerdos que tengo. Y de ahí creo que mi papá me explicó cómo fue que yo fui concebido y solo. Am, ¿Eso influye hoy en día? Pues casi no. ¿Ya? Igual yo lo hubiera hecho, o sea, mi mamá me hubiese dicho eso o no. Yo soy alguien que soy alguien muy precavido. Entonces yo cualquier cosa lo hubiera hecho a pesar de que mi mamá no me hubiese dicho nada. Y con mi papá, a eso también en algún punto lo hubiese yo averiguado, incluso lo hace averiguado en el colegio, cómo es que se forma una nueva vida. Así que si influye hoy en día, la verdad es que no. Y no sé qué otra pregunta había. ¿Listo? ¿Qué otra pregunta había? Bueno, ¿cuál era el recorrido? ¿Cómo aprendiste? Si te advirtieron o no, te enseñaron o no, te instruyeron o no en torno a tu discapacidad y la sexualidad. Si esto influyó en el presente y si esta enseñanza ha facilitado tu vida o la ha limitado. Pues en torno a la discapacidad, nada, porque yo fui diagnosticado con Asperger hace un año, entonces ya sabrás que de eso nada. Em, qué pésima memoria tengo. ¿Cuál fue mi recorrido en cuanto a la educación sexual? Mira, la educación sexual siempre son, creo que, tres temas en el colegio. Primero, estudiar qué es el sistema reproductor masculino y sistema reproductor femenino, sus partes y cada uno, punto número uno. Punto número dos, las enfermedades de transmisión sexual, lo que es el SIDA, lo que es el sífilis, lo que es la gonorrea, lo que es lo que sea. Y el punto número tres, el embarazo. Esos son los tres puntos que se repiten todos los años, al menos aquí en Guatemala, sobre la sexualidad y es todo lo que se ve, no se ve nada más. Conocer el sistema reproductor, enfermedades venéreas, de transmisión sexual y el embarazo. Entonces, en cuanto a lo que se me enseñó, eso fue todo lo que se me enseñó todos los años en el colegio. De ahí yo tuve que averiguar por mi propia cuenta. ¿Cómo? Pues entre experimentando y entre lo que me contaban todos, dije, oh, esto tiene sentido, esto no tanto, me fui por aquí, por allá. Em,
Y no recuerdo otra pregunta. ¿Cómo influye eso en el presente? Pues, ¿cómo influye? Pues, es que no entiendo la pregunta. ¿Cómo influyó eso hoy en día? Bueno, ya sé lo que es el embarazo, ya sé cómo son las enfermedades de transmisión sexual y tener un poco de miedo a eso. En eso ha influido. Realmente no sé qué responder. No sé qué más responder. Está bien, Rodrigo, está bien. Yo solamente quiero hacer hincapié en algo que no quiero pasar. Recordar siempre que sexualidad humana no es únicamente una relación coital. Cuando hablo de coital, estoy hablando de tener relaciones íntimas, ¿sí? Sexualidad humana, que es lo que estamos trabajando el día de hoy, tiene que ver con muchas otras cosas, con todo lo que está en el entorno. Si yo deseo a alguien y me inspira una sensación, un sentimiento en especial, eso es parte de la sexualidad humana. Y porque yo me enamore, no estoy adquiriendo una enfermedad, ¿sí? Entonces sí es importante que estos conceptos queden muy claros. Cuando hablo de sexualidad humana, estoy hablando de todo aquello que me identifica como un ser humano que tiene una determinada atracción hacia otro, hacia otra, pero también que me ayuda a autorreconocerme como hombre, como mujer o como lo que yo me identifique, más adelante vamos a ver, como ser humano, ¿de acuerdo? Dentro del campo sexual. Gracias, Rodrigo. Pero entonces, Estefanía. bueno, Sí, dime. pero es que entonces me queda más dudas todavía. Si en este caso, bueno, se amplía un poco el tema, la sexualidad es cuando alguien me atrae, eso quiere decir que se me está preguntando cómo se me enseñó a cómo atraer a una chica, no entiendo, la verdad no entiendo. Ya, estoy diciendo que la sexualidad humana tiene que ver no solamente con una relación sexual, que es lo que nosotros primerito pensamos. Cuando hablamos de sexualidad, cuando hablamos de sexo, lo primero que nos viene a la mente es una relación íntima, sexual, ¿verdad? Estoy indicando que esto tiene que ver más allá. Tiene que ver con reconocerme, reconocer mi corporalidad, mi parte psicológica, mi parte emocional, mi parte sociocultural, pero también reconocer que hay otras que me atraen. Tiene que ver con el enamoramiento, con el deseo, con esa sensación de querer estar con otras personas. Entonces va un poquito más allá de lo que aprendiste tú también y de lo que aprendemos normalmente. Por ¿Sí? eso. En la escuela, en el colegio, en la universidad. Bueno, en la universidad ya no, pero en la escuela y el colegio, cuando nos dicen educación sexual, nos dan la anatomía del cuerpo únicamente. O nos dan prevención en salud sexual y reproductiva. Nos dan prevención de enfermedades venéreas, que es lo que a la mayoría nos han dado. Sin embargo, sexualidad humana va mucho más allá, mucho más allá. Es identificarme con el otro, con la otra persona. ¿Sí? Por eso, pero entonces se nos preguntó. Gracias. Bueno, no sé, tal vez mejor para el final. ¿No está claro? No, porque entonces si nos está, tú estás aclarando de que entonces la sexualidad es ir más allá y cómo me identifico con el otro. Entonces, volviendo a la pregunta de al comienzo de este ejercicio, ¿te enseñaron a identificarte con el otro? ¿Te enseñaron a lo que es el enamoramiento y todo lo que conlleva? ¿Es lo que estoy entendiendo? No sé. Sí, puede ser eso. Puede ser eso, Rodrigo. Sin embargo, sí, puede ser eso. Sin embargo, no todos nos enseñaron de la misma forma. ¿Y a dónde quiero yo llegar con esta actividad, con este ejercicio? A identificar que existen credos, creencias, costumbres y tradiciones. Depende cómo nuestros padres nos dieron esta información. Y no por eso está mal, sino que ellos aprendieron de esa manera.
y lo que ellos aprendieron nos entregaron a nosotros. Pero es importante que nosotros vayamos avanzando más a fin de identificar qué otros elementos existen. ¿Sí? A ti te enseñaron eso. Ahora tienes la oportunidad de aprender un poco más. No es tan mal lo que tus padres hicieron. Tienes la oportunidad de aprender un poco más. ¿Sí? Mis padres no me dijeron Estefanía. nada. Pero bueno. Ok, bueno, hay varias cosas. Pues cuando yo era pequeña, mi familia me dijo que lo de la cigüeña no era cierto, que eso era mentira. Y pues en la escuela pasaban videos como de animaciones que decían que la sexualidad empezaba cuando tú te abrazabas con la otra persona y te besabas y así simplemente quedaba como en un beso, en un abrazo profundo. Sí es cierto que explicaban esto de la anatomía y la prevención de enfermedades. Y recuerdo un caso en el colegio donde explicaban por lo menos cómo poner un preservativo, pero yo sentía que a mí eso no me quedaba claro, que todo el mundo entendía y yo no entendía. O sea, yo sentía que mis amigas tenían más acceso a ver imágenes sobre cómo era el cuerpo de un hombre, por lo menos, o de un pene, y lo menciono no porque esté pensando yo en lo primero que sea sexual, sino porque al yo ser ciega de nacimiento no tenía como el acceso a otro cuerpo que no fuera el mío. Entonces era como complicado poder entender esa parte y porque nunca tuve ninguna persona referente que me hablara de sexualidad que fuera ciega. O sea, siempre tuve profesores que me hablaban cómo comportarme, cómo escribir, cómo hacer esta operación matemática, pero nunca se sentaron a hablarme sobre la sexualidad desde un punto de vista de mi cuerpo, de cuidarme, sino que yo solamente tenía como la prevención de mi mamá, que me decía que yo no me podía dejar tocar el cuerpo de personas extrañas y que si pasaba algo así que le dijera, pero yo sentía que necesitaba como conocer otros cuerpos y yo no sé si los demás lo han experimentado, pero digamos que muchas personas cuando somos pequeñas nos tocamos o interactuamos para ver cómo somos. Entonces digamos que ese fue como mi punto de vista y creo que en las escuelas o en los colegios que yo estuve nunca nos hablaron sobre la parte emocional de cómo cuidarnos mentalmente, de no sentir como la presión por ser mujeres, porque siempre hay estas comparaciones en la adolescencia, ¿no? De que cuánto sabes, de que cuánta experiencia hay, pero nunca se habla sobre la parte emocional y te meten un montón de tabúes y de mitos sobre el cuerpo. Por ejemplo, yo estaba muy insegura de mi corporalidad en la adolescencia, ¿no? Porque habían muchas mujeres con tantos cuerpos diferentes que yo sentía que mi cuerpo era como extraño, como que no alcanzaba el parámetro, el estándar. Y también para culminar con respecto a esta etapa del enamoramiento y de conocer personas y eso, sentía yo que había como un debate entre mi familia y profesores de quién yo debía como enamorarme o interactuar, de si de personas ciegas o no. Entonces yo crecí como con esa sensación y ya en la adultez fui como entendiendo que no importaba si esa persona tenía discapacidad o no. Y como que ya pude ser más consciente de mis propias decisiones, de mi propio placer o autoexploración, pero siempre fue como que conocía la información a medias, no tenía referentes que hablaran sobre sexualidad o discapacidad, o que me explicaran, bueno, así se pone un condón, así es un pene, tu cuerpo es así porque sí, porque tú eres diferente, o hay otros cuerpos diferentes, pero no sé, no significa que sean malos. Entonces fue como una información incompleta. Gracias, Estefanía. Y creo que esta información incompleta nos pasa a personas que tengamos o no tengamos discapacidad. Y ha sido como un mito traído de generación en generación, históricamente, en el que pasamos de padres a hijos y hacemos ver que la sexualidad de pronto es algo que preferible nos la callamos, no hablamos, no decimos absolutamente nada. ¿Sí? Y qué interesante en este momento, ya le doy la palabra a Daniel y a Milton.
qué interesante el que nos pueda compartir Estefanía. El tema de no saber cómo son otros cuerpos cuando tú no los puedes visualizar. Y qué importancia también saber dentro de este espacio que la discapacidad visual o la persona ciega tiene otros elementos que le facilitan en un momento dado, pero ya con mayor experticia, el conocerse y conocer a otros. Y ahí vamos a un tema que es muy importante. La sexualidad no es biológica, sino es una sensación también de encontrarse con otro ser humano, con otra persona, en la que compartes muchas experiencias y en la que aprendes también para ti. Daniel. Sí, Daniel. yo sí, voy a ser totalmente categórico de la siguiente forma. Yo, como ya mencioné, soy ciego total. Yo perdí mi visión a la edad de los 12 años a causa de la glaucoma congénita. No obstante, recuerdo que con respecto a qué se me enseñó a mí de sexualidad en mi familia, yo creo que si conocemos bien a nuestro núcleo familiar, ahora que somos adultos, y hacemos ese análisis forense de carácter retrospectivo, yo ya lo he hecho personalmente, les comparto a todos ustedes que al conocer a mi familia, no voy a empezar, que mi familia no me quiso hablar de esto, no me quiso decir tal cosa porque quería tal cosa. Al principio sí, cuando uno va creciendo, pero ahora que soy adulto, a mis 26 años, se me enseñó de eso, pero no de una manera verbal. Mira, te voy a explicar esto, sentate aquí. Sino que fue una comunicación más, una comunicación no verbal. No me restringían hablar de eso, ni tampoco me decían hablar de esto, sino que, ¿de qué es este libro? Cuando yo aún podía ver a mis 10, 11 años. Por casualidad encontré un libro en la mesa de cuarto grado que alguien había llevado. Y empecé a hojearlo porque uno de niño tiene esa curiosidad. Y da la casualidad que tenía la explicación de la corporalidad humana y empecé a leerlo. Y cuando leí eso no se me olvidó hasta la fecha de ahora. Tenía los dibujos, todo lo que tiene un libro para alguien de 10, 11 años. Entonces empecé a leerlo y explicaba la parte anatómica y biológica y fisiológica. Pero nomás pasó el transcurso del tiempo. Fui aprendiendo esto de manera didáctica. Fui aprendiendo esto de una manera bastante autodidacta, bastante por mi propia cuenta. También, ahora, al llegar a mi adultez, pues he conocido tanto mi cuerpo, así como he podido conocer ambas partes, porque he tenido también ciertas experiencias, no lo voy a negar. Y eso me permitió conocer el cuerpo tanto como mío y el de otra persona. Y acá puede observarse que lo que es, en este caso, la sexualidad, no es algo solamente, como usted ya bien dijo, hoy tal como se nos hace ver al principio, sino que la sexualidad es multidimensional. ¿Por qué multidimensional? Está presente en todo está presente, desde que nacemos hasta que fallecemos. Y el enamorarse, voy a retomar ese punto que tocaba el compañero Rodrigo. Nadie nos enseña cómo enamorarnos. Nadie nos dice te vas a enamorar así. ¿Por qué? Porque es parte de nuestra construcción biopsicosocial como seres sociales, valga la redundancia. Y eso lo vamos descubriendo de acuerdo a cómo somos y a la persona con la quien vamos a convivir o quienes vamos a convivir en un periodo de tiempo determinado. El enamorarse, cada quien vive el establecimiento de una relación sentimental, lo vivimos
de acuerdo a quiénes somos, no como a los demás. Por ejemplo, el estereotipo que tenemos, aquellas personas se van, ve, quisiera enamorarme como se enamora aquel, que me llevara, me propusiera matrimonio en un atardecer. Ese es algo impuesto. Es una realidad utópica y fantástica, pero nosotros lo vivimos. La sexualidad está presente ahí porque estamos expresándonos nuestra manera de cortejo. No sé si voy a equivocarme en esto, Lili, usted me corregirá. Por favor. En este caso, como somos animales también, pero con la diferencia que razonamos. Entonces, así como los animalitos se expresan su sexualidad al momento del apareamiento y otras cuestiones, también nosotros lo expresamos de manera social, económica, política, tecnológica ahora, ¿verdad? Psicológica, ideológica, entre otras. Entonces, yo les he puesto este ejemplo multidimensional y a la vez este proceso de articulación integrada en la misma realidad, porque así es como nosotros nos expresamos. ¿Y por qué no da miedo expresarnos? Por la misma estructura macrosocial que tenemos en nuestros sistemas sociales, en nuestras sociedades e incluso en nuestro mismo hogar. Pero nosotros, ¿cuál es el miedo a expresarnos? Si somos nosotros mismos, seamos quienes debemos de ser. Y compañeros, les incentivo a que expresemos en este momento lo que pensamos y quiénes somos y lo que pensamos acerca de nuestra sexualidad, solamente. Gracias, Daniel. Milton, y voy a hacer una recapitulación al final de la intervención de Milton, Anne y Ersi. Milton. Bien, saludos a todos. Mucho gusto. Yo quiero hablar acerca de mi experiencia sexual en mi familia, ¿no? Sobre la sexualidad en mi familia. Bueno, cuando yo era niño no me hablaron absolutamente de nada, ¿no? Claro, ellos no sabían lengua de señas, solo hablaban y mucho menos era posible que pudieran hablarme respecto a la sexualidad, ¿no? Y todos esos temas que yo después de adulto aprendí, pues de niño jamás los vi, ¿no? Solamente aprendí a través de diferentes, digamos, guías y hasta también cosas que no estaban listas para mí en mi edad infantil, imágenes presentes, entonces, bueno, de ahí aprendí. Cuando ya era adulto, más que todo un joven casi adulto, logré tener una novia y allí es que comencé quizás a ya entender un poco más la sexualidad, donde también me enamoré de ella y teníamos compartir de emociones, sensaciones, nos tocábamos y todo eso. Y eso comenzó cuando yo tenía 16 años, o mejor dicho, no, certifica el intérprete. Milton dice que a los 16 años fue mi primera vez con tener relación sexual con una mujer. No obstante, fue negativo. ¿Por qué? Porque era con una mujer oyente, ¿no? No nos pudimos entender tanto. Tuvimos una experiencia así. No obstante, o sea, fue mala porque yo no sabía si, por ejemplo, tenía alguna enfermedad de transmisión sexual, ¿sí? Sencillamente, bueno, yo tuve mi primera vez, fue la manera como perdí, digamos, la virginidad, porque antes no había tenido ningún tipo de experiencia sexual, pero fue una experiencia que no la recuerdo con total gratitud, ya que no me genera, no me hace recordar que fue una experiencia bonita, ¿no? Y eso quizás puede estar basado en que desde niño no tuve ninguna formación clara al respecto, no tuve ninguna formación. Y quizás también sí tuve mucho que como se me decía en la iglesia, no, Dios ve que todas esas cosas son malas, no hay que hacer nada de eso relacionado con lo sexual. Entonces, bueno, ya de adulto lo puedo contar, ya de adulto, o sea, he recibido demasiada información, ¿no? En lengua de señas
o de otro tipo de información correcta o incorrecta. Entonces, bueno, lo importante es que, bueno, eso no nos marque, sino que nosotros podemos construir una forma distinta de la sexualidad, en donde entonces podemos lograr, por ejemplo, el tema de atracción hacia otra persona de una manera correcta, que todas estas confusiones que hemos tenido no nos marquen para nada el futuro y que lo negativo quede atrás, donde entonces una primera ocasión no debe entonces significar que las que yo he tenido después sea un fracaso, sino que se puede ser mejor. Yo, por ejemplo, también quiero, un momento, solamente quiero entender. Bueno, él menciona como, o sea, yo, por ejemplo, el próximo jueves me darán algo muy, muy importante y eso yo creo que esas emociones que uno siente por las cosas que recibe, eso también es parte de la sexualidad. La sexualidad, como ya hemos dicho, no es solamente algo genital, sino también cosas muy bonitas. Yo recibiré algo el jueves que va a ser gratificante y eso me da una felicidad y es parte también de la sexualidad. También quería comentar acerca del coronavirus, ¿no? Donde fue muy difícil relacionarnos entre todos, ¿no? Ya que había un riesgo de infección y eso hizo que nosotros no nos, pues nada, nos relacionáramos más que todo para las personas con discapacidad. Entonces, eso también, ¿no? Quizás pudo afectar en este periodo nuestra sexualidad porque no la podíamos expresar como antes, esa sexualidad de relacionarnos con otros. Quería decir eso. No sé qué opina el resto, pero es lo que opino yo. Perdón, tenía mi micrófono apagado. Gracias, Milton. Ann, por favor. Hola. Bueno, Hola, con referencia a mi experiencia, bueno, he de decir que es parecida porque a nosotros nos enseñaron lo típico que es en las escuelas, que la sexualidad es única y exclusivamente todo lo que tiene que ver con relaciones sexuales, dígase coitales, y no, y las enfermedades de transmisión sexual, que uno no debe tener relaciones sexuales, a no ser que, vamos a decir, esté casado y cosas así. En las dos escuelas que estuve. En una sí que nos dieron más instrucción que otras, pero básicamente eran como los mismos temas. Con relación a la parte de mi recorrido y experiencia personal, uno observa que es diferente la educación que nos dan a los hombres y a las mujeres, por lo menos acá en República Dominicana es distinto. Y hay más libertad para los hombres en ese espacio, más libertad tanto de preguntar como en la misma sociedad. Es muy raro ver a una chica hablando abiertamente de temas relacionados con la sexualidad, ya que solamente se entiende que la sexualidad, como dije ahorita, es única y exclusivamente al sexo en sí. Entonces, yo llegar. Y es bueno siempre ir más allá y no quedarse con lo que en la canto de la casa, como en los mismos amigos, a uno le comentan. Y siempre me he caracterizado por eso. No soy una persona, vamos a decir, cerrada a estos temas. Y hay gente como que cuando tú, como este es un país muy religioso, habla sobre esos temas que mucha gente por desconocimiento es que le pasan las cosas, siempre se quedan como que te ven raro, y más cuando tienes discapacidad. Entonces, es así, incluso la misma familia. Gracias, Ani. ¿Terminaste? Sí.
Sí. Ersi. Gracias, Anne. Ersi. Lo que yo quería comentar es, por ejemplo, acá en mi país, el modo en el que se me dio a mí, se me habló de educación sexual, era un problema porque en mi familia sí, todos eran muy abiertos. A mí me explicaron las cosas tal cual se dice, o sea, sin pelos en la lengua, como se dice vulgarmente, ¿verdad? Pero el problema era que en el colegio era todo lo contrario. En el colegio vimos de que primero nos enseñaron, nos hicieron llevar muñecas, me acuerdo, y nos enseñaron cómo se carga. Pero ¿cómo? O sea, aquí nos están explicando cómo cuida uno de un bebé, cómo alimentarlo y tal, pero no había la respuesta, pero ¿de dónde? ¿Dónde viene y tal? Entonces fueron cosas que en un principio en el colegio no se me explicaron y yo tuve que averiguar por mi familia. Pero el mayor problema es que cuando uno le explican de forma súper abierta y tal cual debe ser, y vas al colegio y siempre hay, ¿no? Las charlas entre amigos y así, y se hacen las preguntas porque es más fácil entrar en confianza. El problema era que a uno que se supone que tenía información más precisa ya lo veían de mal modo. O sea, en el sentido de que no es correcto que estés hablando de eso a tu edad, algo así, cuando en realidad sí era correcto hablar de esos temas porque ya estabas pasó eso a los 11 años, entonces es un poco más difícil acá, al menos a mí me fue más difícil porque estaba en un colegio católico y el profesor de ciencias era cristiano. Entonces, la cuestión del prejuicio aún creo que sigue siendo bastante pesada, lo puedo decir porque de eso ya han pasado 12 años. Tengo un hermano que tiene la misma tiempo y no hay como que cambio en el modo en el que de ahora sobre sexualidad. Desgracia un tabú y es mejor que los padres se hagan cargo de, de hablarles a sus hijos que el mismo colegio tome la responsabilidad de hacer, por desgracia. Ahora, sobre el punto del enamoramiento, a veces súper breve, no, yo creo que el resto también está de pasar. Existe mucho debate en la sociedad de que se creen que al ser persona, uno con discapacidad de cualquier tipo que sea, tiene esa persona que conseguir una pareja que tenga la misma discapacidad que uno, lo cual se ha dado y está bien, ¿no? Supongo cada quien es libre de hacer y decidir de su vida, ¿verdad? Pero no tiene que ser impuesto. Por ejemplo, algo con lo que yo vivo constantemente hasta hace muy poco era que no me conocía, se daba cuenta que soy persona ciega, y, tengo un amigo que también es ciego y hace esto y hace lo otro. Entonces, como se ha vuelto como, no quiero sonar vulgar, pero de algún modo nos ven como si fuéramos animales o algo así, porque es como que, tú persona ciega con hombre ciego, chica ciega con hombre ciego, persona sorda con otra persona sorda. Y pues como les digo, está bien, pero se ha vuelto algo, por lo menos acá en mi país, a nivel como personas, digo, es algo como que todavía hay que luchar, es como otro estereotipo que te impone la sociedad. Eso era todo lo que quería decir. Gracias, Ersi, por tu apertura y a los anteriores compañeros también. Voy a empezar al revés. Y para no olvidarme sobre todo, Ersi me acaba de recordar algo que cuando yo estudiaba sobre el tema de sexualidad y discapacidad, siempre se decía, ¿no? Y el docente siempre preguntaba, yo les pregunto ahora, ¿existe la misma sexualidad para personas con discapacidad que para personas sin discapacidad? ¿Alguien quiere decirme? ¿Existe la misma sexualidad para personas con discapacidad y personas sin discapacidad? ¿Alguien desea contestar? Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Con Hola. quién hablo? Ambris, cuéntame. Estoy con la palabra. ¿Se me Sí, oye? sí. Sí, Ambris, te escucho. Te escucho, Ambris. Ya. Yo creo que no hay diferencia. Perdón, ¿podría volver a...? Es que está entrecortado. Tal vez podrías repetirme, por favor. Claro. Con mucho gusto. La pregunta es, ¿existe sexualidad para personas con discapacidad
y para personas sin discapacidad? Yo creo que no, ¿no? La sexualidad es la misma para ambos, como también la necesidad de ambos es la misma, ¿no? Porque tanto personas como con discapacidad como personas que no tienen discapacidad tenemos las mismas necesidades, ¿no? Y es algo natural, ¿no? Eso sería todo. Gracias. Ya, gracias. Rodrigo, tienes la mano levantada. Sí, yo creo que sí, si vamos otra vez a lo que se me dijo antes, cómo nos relacionamos o cómo se enamora alguien más, pues sí, tal vez con un pequeño asterisco de dependiendo de la discapacidad, tomarla en consideración, pero de lo contrario, el sentimiento tenía que ser el mismo, así que creo que sí. Gracias, Rodrigo. De nada. Estefanía. Sí, creo que tiene que haber adaptaciones, adecuaciones, porque, por ejemplo, las discapacidades son diferentes, entonces no puedes como generalizar que la sexualidad para todo el mundo es igual, cuando las personas con discapacidad tenemos diferentes aspectos, por ejemplo, la comunicación no es igual para una persona sorda y alguien que oye, y por lo menos si yo nunca vi, no puedo, como dije anteriormente, ver el cuerpo de alguien, entonces necesitaría como una exploración, una explicación a mayor profundidad con el tacto. Entonces yo creo que la sexualidad en sí es un aspecto general que todo el mundo siente de distintas maneras o vive de distintas maneras y por lo mismo se necesitan adecuaciones para quienes tenemos una discapacidad. Pero eso no quiere decir que por las adecuaciones no podamos interactuar entre quienes no tienen una discapacidad. ¿Ya? Ersi. Diferencia, pero no solo para personas. Ersi, hay una interrupción. ¿Me escucha ahora sí? Sí, dime. Hay diferencias, yo creo, pero no solo para personas con y sin discapacidad. Yo creo que cada uno es diferente y tiene la atracción química y demás de otra persona. Son reacciones, ¿no? Del cuerpo y cada persona tiene modo diferente de reaccionar o hasta los diferentes gustos, creo. Yo he leído, por ejemplo, sobre las personas sapiosexuales, tecnosexuales, algo así que leí, son personas que se sienten más atraídas por ciertos aspectos que por otras. Tal vez esa sería la diferencia, la diferencia que puedo encontrar, pero como les digo, no solo es en personas con y sin discapacidad, creo que son aspectos generales de cada persona. Quizá lo que les voy a compartir a muchos les deje con mayor inquietud, pero esa es la idea, justamente. La sexualidad es la misma entre personas que tienen una discapacidad y que no la tienen. Yo quiero que recuerden el concepto desde donde nacía la sexualidad. Todo ser humano desde el momento mismo de la fecundidad ya es un ser sexual y lo va reafirmando en el transcurso de su vida evolutiva hasta el momento que muere, ¿sí? ¿Cuál es la diferencia entre personas con y sin discapacidad? La forma en la que cada uno de nosotros accedemos a esa sexualidad. Es la manera como, de manera funcional, nosotros vamos accediendo a esa sexualidad. No quiere decir con esto que las personas sin discapacidad son igualitas, porque no todos se enamoran, sin embargo han llegado a la relación coital. No todos se interrelacionan y sin embargo llegan a la relación coital. Recuerden que hay elementos que hablan de la sexualidad y es un factor sociocultural construido a través de las relaciones interpersonales que tiene que ver con el deseo y el comportamiento sexual de las personas. La sexualidad es la misma entre las personas con y sin discapacidad. La diferencia radica en la forma como lo expresamos y de qué manera nosotros lo hacemos funcionar. Tomando el ejemplo, la manifestación, el comentario de Estefanía. Para una persona ciega, obviamente la visión no va a ser favorecedora para conocer a la otra persona.
Pero la persona ciega tiene en extremo, de forma sensitiva, el sentir incluso el tono de voz, el olor corporal, la relación entre unos y otros. Y es algo que las personas que somos videntes no la tenemos. Daniel, adelante. Usted acaba de mencionar algo sumamente importante, Lili. Lo describió como una persona ciega. ¿Por qué? En ese caso, nosotros como personas ciegas, así es, nosotros somos bastante sensitivos y las personas que no, y las personas sin discapacidad visual, que tengan otra discapacidad o no, pero si ven, tienen ese, todos tenemos esa función, esa facultad. Lo que sucede es que la visión, cuando se posee, cubre un 85% de las diferentes funciones al momento cuando se ve. Nosotros, como personas ciegas, esas funciones se redistribuyen al cuerpo. Por eso, cuando vemos a alguien, qué bonito perfume, nosotros decimos, qué aroma tan delicioso. Por ejemplo, entrando ya, internalizándonos en el tema de la sexualidad, cuando tenemos una cita, por decirlo así. Qué delicioso huele tu perfume. Qué bonito te has planchado el pelo ahora. Me gusta, porque se desliza entre las manos. Cosas que muy pocas personas le ponen atención. Alguien solamente dice, ah, qué bonito tu pelo, me gusta. Pero yo como persona ciega, qué bonito tu cabello, está totalmente liso, sedoso. ¿Qué significa eso? Nosotros tenemos una comprensión de la misma realidad, pero desde otra perspectiva. Yo hace unos cuantos años les comparto, publiqué una frase que decía, el ser ciego no significa no poder ver, sino significa ver la misma realidad desde una perspectiva diferente. Lo mismo para las personas sordas. El no escuchar no significa que no podamos escuchar, sino que nosotros escuchamos desde una perspectiva diferente. Entonces, la sexualidad no está separada de la persona con discapacidad, sino que al contrario, la vivimos a diario. No sé, bueno, usted quizá me corregirá, Lili, con lo que voy a decir. Cuando mencionan las personas, yo tenía un profesor en la universidad que me decía, lo voy a poner así, ustedes a diario tienen relaciones sexuales. Y todo el mundo se quedó totalmente sorprendido. ¿Y que no les han hablado de sexualidad? Sí, profesor. Pero, ¿por qué se sorprenden? Pues, es que, porque usted nos está hablando de eso. Es que yo no les estoy hablando de relaciones coitales, sino de relaciones sexuales. Es decir, que ustedes interactúan con hombres y mujeres todos los días, con personas de ambos sexos y de distintos géneros. Esas son las relaciones sexuales. Yo me quedé tan sorprendido que fui a investigar. Y es cierto. En ese caso, como persona ciega, nosotros tenemos una mayor sensibilidad. Muchos dicen, que ustedes tienen desarrollado el oído, el olfato. No tenemos superpoderes tampoco, sino que le ponemos mayor atención, porque del olfato depende dónde nos encontramos, el tacto. Qué rico huele esa manzana. Yo como vi, en mi caso yo tuve visión, me imagino la manzanita roja, brillante, grande, lisita o verde. Y lo mismo sucede con los demás. Entonces, esa sería mi experiencia. Sí, justamente, Daniel, justamente. Y estás entrando a crear un concepto sobre lo que es sexualidad para nosotras las personas con discapacidad. La sexualidad se la vive en cada momento. La sexualidad se la vive en las relaciones interpersonales, en las manifestaciones sociales y de nuestra propia cultura. Y si nosotros nos inclinamos hacia otra área de las discapacidades, podemos ver que también, por ejemplo,
las personas sordas, nuestros compañeros sordos, son personas extremadamente concentradas. ¿Por qué? Porque en muchos de los casos, la audición dispersa nuestro pensamiento y estamos en este momento aquí, pero estamos escuchando ruidos por todo lado que me distrae totalmente. En el momento que una persona sorda establece una relación, expresa su sexualidad, es una persona muy concentrada. Muy concentrada, tanto es así que podría mucho más que otras personas videntes también identificar elementos corporales, elementos del entorno que pueden ser facilitadores, o sea, que ejercen positivismo en ese enganche social, cultural, en el campo de la sexualidad, o aquellos que son totalmente negativos. Uno de los compañeros, si mal no recuerdo anteriormente, Milton, nos hacía referencia y nos decía que su primer tiempo para una relación sexual coital, oiga, escuchen bien, coital, no fue muy satisfactoria. ¿Por qué? Porque imagínense ustedes un círculo con muchos círculos hacia adentro, una especie de espiral. Cuando yo quiero estar con una persona íntimamente, tengo que ir desde este círculo externo, como por ejemplo el conocerme con la persona, a otro círculo más interno, conocer su nombre, sus gustos, qué le agrada, qué no le agrada, y continuar yendo hacia la parte más central y recién ahí tener esta relación coital. Pero ¿qué es lo que pasa en los seres humanos? En los seres humanos nos vamos directamente al centro. Nos olvidamos, en la mayoría de los casos, nos olvidamos de que existe esa capacidad de conocernos, de sentirnos, de compenetrarnos emocionalmente, de entendernos, de enamorarnos, de amarnos, y vamos directamente a lo que nos enseñan en el colegio, a la corporalidad, a lo que nos enseñan en la escuela, a la corporalidad. Y eso no genera una diferencia entre personas con y sin discapacidad, porque aquí he escuchado que a todos nos enseñaron de esa manera. A mí también me lo enseñaron. Y es una construcción social y cultural el saber que para llegar a esta sexualidad coital, que cuando escuchamos sexualidad, sexo, vamos directamente a la parte central, tenemos que primero conocer nuestro entorno, conocer la persona, saber qué no le gusta, qué le gusta, saber que tengo que modificar mi forma de ser, mi comportamiento sexual incluso, que tengo que enamorarme, que tengo que amar para llegar a este punto central. Si se dan cuenta, nosotros las personas con discapacidad tenemos determinadas condiciones que nos llevan a tener una sexualidad plena. En el momento mismo que tomamos la decisión de romper esos esquemas de prohibición. Pero eso no quiere decir que al que no esté prohibido, a lo que no esté prohibido, nosotros tengamos que acceder sin una correspondiente salud sexual y reproductiva también. Que yo no voy a hablar de ese tema ahora porque no me corresponde, pero que lo vamos a ver más adelante. ¿Cuántos de ustedes han escuchado, y ahí hago énfasis a lo que Ersi decía, consideran, la sociedad considera que las personas con discapacidad deben estar con otras personas con discapacidad, obligatoriamente? No es malo. Si a mí me gusta una persona con discapacidad similar a la mía, yo tengo una discapacidad física, o tal vez me gusta una persona sorda, o me gusta una persona con discapacidad visual, ciega, pues yo me enamoro y punto. Sin embargo, eso no es una norma.
Yo tengo la decisión de elegir la persona con la que quiero estar. Es como que ustedes van a un lugar y resulta que hay baños para hombres, para mujeres y para personas con discapacidad. Nos ven como un grupito aparte, como un colectivo aparte, incluso en el campo sexual, incluso dentro de ese espacio. ¿Y qué es lo que usualmente escuchamos? Escuchamos mitos que nos golpean negativamente a cada uno de nosotros sobre nuestra propia sexualidad. Se nos silencia porque consideran que primero debe ser invisibilizada la diversidad sexual, la cual no voy a topar el día de hoy tampoco, porque hay una expositora que va a dar este tema y se considera incluso peligroso e innecesaria la educación sexual para nosotros, porque consideran que las personas con discapacidad, entre menos escuchemos, veamos, nos acercamos a la sexualidad, es mejor, porque automáticamente podemos quedar embarazadas. Es hora de romper esos mitos. Ustedes sabían que aproximadamente entre el siglo XVIII y XIX, justo se empezó a superar este espacio de identificar a las personas con discapacidad, y lo hemos escuchado en este curso, como de que no se habla. La persona con discapacidad es un ser asexuado, no tiene sexo, porque son ángeles, porque por su propia condición son santos, son asexuados, o bien, contrariamente, dependiendo de algún tipo específico de discapacidad, consideramos que son hipersexuados, o sea, que tienen su sexualidad a flote de su piel y que por lo tanto no hay cómo acercarse, tocarles, porque automáticamente quieren un contacto coital. Las personas con discapacidad en esos tiempos y en algunos de nuestros tiempos también, todavía somos considerados como niños eternos. Y al hablar de niños, la sexualidad está prohibida. Que nuestra sexualidad está dormida. Por lo tanto, no es bueno que nos preparen para poder aprender sobre la sexualidad. Y lo peor de los casos, ¿no? Que las personas con discapacidad tenemos una corporalidad desagradable a las demás personas, que por lo tanto no somos atractivos, que nadie nos puede amar, que por lo tanto no debemos formar pareja y pensar, y lo peor, pensar en casarse y procrear. Son cosas que duelen, pero son cosas que están en el ambiente. Y cuando yo hablo de sexualidad, estoy queriendo romper este mito de que sexualidad es coito. Acuérdense de este círculo con otros círculos más pequeños adentro. Para yo llegar a este círculo pequeño, denominado coito, relación sexual, relación coital, tengo que pasar por este gran círculo externo que es el conocer a la persona, conocerme a mí mismo, saber sus gustos, saber qué me gusta, saber qué comportamiento es el ideal, el adecuado dentro de nuestro relacionamiento. El tener sensaciones, enamorarme y por qué no llegar a amar. Nosotros mismos nos ponemos límites dentro de este gran círculo llamado sexualidad, porque nos vamos de afuera hacia el centro. Estos mitos, decía hace un momento, nos impactan necesariamente de forma negativa. A ninguno de nosotros nos gusta el que nos digan que no somos atractivos, que no tenemos derecho a formar pareja. Y que en caso de una necesidad, incluso corporal, lo ideal sería autosatisfacerse. Muchos de esta ruptura de esquemas depende de nosotros mismos. En el momento que nos reconozcamos como seres humanos como somos, tenemos una diversidad en el funcionamiento.
funcionamos de manera diferente. Y al funcionar de una manera diferente, aquellos medios para acceder a la sexualidad son necesariamente diferentes. Pero esto no es malo. Esto nos hace diversos. Y en la diversidad está lo rico de poder no parecernos al resto. El silencio debe ser roto de una manera enfática dentro de estos espacios, ya que no podemos permitir que nuestra sexualidad como personas con discapacidad sea coartada y se nos limite. ¿Cómo empezar? Por nosotros mismos primero y por aquellos entornos que son parte de nuestra vida. Muchos de nosotros tenemos hijos e hijas y nuestra responsabilidad es entregar ese conocimiento de la manera como corresponde, con verdad, conciencia, pero por sobre todo con amor y con respeto. Reconocernos a nosotros mismos en la diversidad corporal que tenemos. Y ahí va ese ejercicio que yo les voy a pedir que lo hagan esta misma noche. No es un ejercicio calificado, no tiene una nota, no hay que subirlo a la plataforma, no hay que hacer un resumen, porque el único que va a calificar esto es usted. Usted Hitomi, usted Cindy, usted Erci, usted Stephanie, usted Paola, usted Sebastián, Marlis, todos los que están acá presentes. Ustedes tienen la oportunidad el día de hoy de conocer quiénes son. El día de hoy yo quiero que vayan a un espacio en el que estén totalmente solos. Si no pueden por haber circunstancias del día de hoy, tienen el día de mañana también, o tienen el fin de semana hasta la próxima clase. ¿Y qué es lo que van a hacer? Yo quiero que ustedes observen su cuerpo. El mismo ejercicio que hicimos mentalmente, ahora lo van a hacer frente a un espejo. Los compañeros ciegos lo van a hacer también con su mente, mentalmente, porque para ellos esta mente es su espejo. Y van a observarse cada espacio, cada centímetro de su cuerpo, cada circunvolución, cada espacio que lo caracteriza como mujer, que lo caracteriza como varón. Y se van a observar y van a encontrar que existe diversidad, especialmente en nosotras las personas con discapacidad física. En muchos de los casos, nuestro cuerpo no es un estuche perfecto, pero nuestro corazón sí, nuestros sentimientos sí. Las personas con discapacidad física venimos en un envase, en un estuche diferente, pero nuestros sentimientos, nuestras emociones, nuestros pensamientos, nuestros deseos están intactos. Y se van a observar cada parte del cuerpo. Y si alguien quiere compartir, ustedes tienen mi número de WhatsApp. Lo va a hacer de manera privada y me lo va a comentar escribiendo de manera privada. Y me va a compartir qué sintió. Si no sintió nada, bueno, no sintió nada. No hay ningún problema. Hasta aquí, el día de hoy, hemos hablado sobre sexualidad y discapacidad, remarcando que sexualidad no es sexo coital únicamente, sino es relacionamiento sociocultural con las demás personas, con mi entorno, que tiene que ver con mis deseos, con mis emociones, hacia dónde quiero ir, pero también hacia mi comportamiento sexual. ¿Alguna pregunta que no se haya aclarado el día de hoy, que no se haya contestado? Daniel Palacios. Sí, cuando mencionaba usted que la sexualidad es el relacionamiento sociocultural con las personas de nuestro entorno físico, social, etcétera. Entonces aquí entra lo que es las interseccionalidades, ¿verdad? Porque Así es. entonces en ese caso nosotros estamos en diferentes espacios, desempeñamos el rol de hijos, hijas,
madres, padres, hermanos, sobrinos, tíos, primos, etcétera. Y eso nos indica, nosotros somos una construcción social. Nuestra sexualidad es una construcción social, es parte de nosotros. Nosotros hacemos funcionar esta sociedad. Entonces, me parece muy bien el ejercicio y yo igual incentivo a los compañeros a que reflexionemos de quiénes somos, qué tanto nos conocemos y pongamos en práctica ese autoconocimiento. E incluso yo recuerdo antes, recuerdo que una vez en una capacitación, se los menciono rapidito, a nosotros como personas ciegas nos dieron la silueta de un cuerpo humano. Y en esa silueta traía una silueta más pequeña, otra más pequeña, otra más pequeña, otra más pequeña, hasta lo más mínimo, pero siempre dentro de la misma silueta. Entonces, cuando usted menciona de los círculos, yo me acordé de esa silueta. Dentro de nosotros mismos no solamente está nuestro cuerpo físico, sino que estamos yo, Daniel, como hijo, yo como hermano, yo como sobrino, como primo. Entonces, si nosotros como personas con discapacidad seguimos con esa estructura mental que hablar de sexualidad es malo, entonces hay que romper con esos compañeros para empoderarnos de esta temática y de muchas más. Yo les incentivo a que se conozcan ustedes mismos para después conocer a los demás. Solamente. Muchísimas gracias, Daniel. Gracias por corroborar lo aprendido el día de hoy. ¿Alguien más que desea participar? Estamos ya cerrando la clase del día de hoy. ¿No? Bien, entonces, de mi parte, Julián. Antes de irnos, Julián. A ver, algo muy interesante sobre el tema de la sexualidad y de la discapacidad es que yo no voy a hablar de esos temas porque sinceramente me parece a mí algo que no, algo gracioso, para ver algo que que me disgusta, pero me pareció interesante, sinceramente. Muchas gracias, Julián, entendemos. Muchas gracias. Y bien, sin más preguntas, yo les agradezco mucho la presencia del día de hoy. Les dejo como tarea la observación frente a un espejo, el reconocerse ustedes corporalmente. Vamos a reconocer esta parte biológica. Y no hay más preguntas del día de hoy. Entonces, muchísimas gracias, compañeros, compañeras, nos estamos hablando. Y si alguien quiere compartir su experiencia, al WhatsApp personal mío, en privado, por favor. Muchísimas gracias y hasta pronto.